¿Cómo están? Hey, qué bueno poder verlos hoy día. Gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de que hoy día Hace tiempo que no la veía, hace tiempo que no lo veía algunos. Pero no, en verdad, para los que hoy día nos acompañan, espero que puedas estar disfrutando aquí con nosotros. Y tal cual como decía Rosy, el miércoles 5 de mayo vamos a tener una fiesta y espero de verdad que pueda ser parte de todo lo que vamos a estar realizando aquí en este ministerio. Hoy día vamos a continuar con la tercera parte de esta serie, Jesús Vive, donde la intención un poco es profundizar en lo que significó este evento que nosotros celebramos hace algunas semanas atrás, que tiene que ver con la resurrección y cómo el evento de la resurrección tiene que tener una implicancia. Y lo veíamos, por ejemplo, la semana pasada cuando hablábamos de la implicancia que tiene para un grupo de personas que se transformó en la primera iglesia. Y cómo al observar lo que ellos experimentaron, esto puede ser un espejo para nosotros, para que podamos ver dónde estamos nosotros, cuál es nuestra posición en medio de todo esto. Pero algo que quiero hacer hoy día es un poco profundizar en algo que es sumamente importante y que debería, a través de el hecho de poder mirar a lo que pasó en la gente en su comienzo, que nosotros también nos hiciéramos una observación. ¿Okay? Y para esto quiero comenzar con una pregunta. Piense en esto. ¿Cuál es la marca que todo cristiano debe tener? Piense por un minuto en esta pregunta. No importa cuál sea tu contexto religioso, ¿ok? ¿Cuál es la marca que todo cristiano debería tener? Y algunos quizás deberían, pues, el tipo de canciones que nosotros cantamos, escuchamos. Puede ser. O, por ejemplo, el tipo de liturgia o ceremonia o servicio que realizamos. O la manera en cómo nos vestimos. O algunos pueden decir cómo hablamos, las cosas que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el fondo, algo que nosotros tenemos que pensar, es qué es aquello que en el fondo va a demostrar mi devoción completa y absoluta a Dios. Y cuando pensamos en eso y cuando reflexionamos un poco en lo que esto significa, la respuesta para mí es simple, tiene que ver con esto: la obediencia. Cada uno de nosotros, si hay algo que nos debería caracterizar, es nuestra obediencia. De hecho, la obediencia es mi expresión de amor a Dios. No importa a lo que tú puedas decir, yo voy a demostrar realmente que amo a Dios, no como me he visto, no con las canciones que yo canto, no como hago la liturgia o el servicio, sino que yo demuestro mi amor a Dios a través de cuánto yo lo obedezco. Entonces, para esto tenemos que mirar cómo era la gente en su comienzo, cómo era este grupo de individuos que experimenta la resurrección y sus vidas son transformadas, cómo era su obediencia en ese tiempo. Entonces, para esto quiero ponerlo un poco en contexto de lo que Lucas, que es un historiador en cierta manera, a pesar de que él era un doctor, pero él nos narra dos biografías, les decía a la semana pasada. Una tiene que ver con la biografía y la historia de Jesús, y otra es la biografía y la historia de la iglesia. Y en estas dos historias nosotros podemos ver, y particularmente en lo que tiene que ver con la historia de la iglesia, veíamos la semana pasada cómo todo esto comienza cuando este grupo de personas es empoderada por el Espíritu Santo y más de 3.000 personas se convierten y lo que esto significó. Pero algo que sucede es que la iglesia comienza a crecer. Y como comenzó a transformarse en un fenómeno, los líderes religiosos comenzaron a asustarse un poco. Y se da una situación bien particular con un individuo llamado Esteban, quien es asesinado por los líderes religiosos, simplemente porque él era un seguidor de Jesús. Esto da el punto de partida a lo que se transformó como la persecución de la iglesia. Y la iglesia es perseguida al punto de que la gente tuvo que huir. Y así se fue también cumpliendo lo que Jesús le había ordenado, que comenzaron a predicar en otros lugares, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y así se van expandiendo las personas. Pero
el individuo que estaba liderando toda esta persecución era un líder judío llamado Saulo de Tarso. Saulo fue esa persona que era tan apasionada por Dios, estaba tan apasionada por lo que él creía, que él estaba convencido de que estos individuos que decían que Jesús era el Mesías, que Jesús había resucitado, eran unos charlatanes y tenía que destruir todo esto. De hecho, lo más probable es que Saulo estuvo y presenció muchas de las cosas que Jesús hizo. Y esto es algo que nosotros no consideramos muchas veces. Lo más probable es que Saulo estuvo presente en el juicio de Jesús. Lo más probable es que Saulo estuvo ahí cuando Jesús murió. Lo más probable es que Saulo escuchó que estos hombres estaban diciendo que Jesús había resucitado y que había aparecido. Entonces, en una ocasión donde tenía las autorizaciones de los líderes para ir a arrestar a gente a Damasco, en su camino a esta ciudad, él tiene un encuentro personal con Jesús. Y lo que se da es que él cae del caballo, una luz tremendamente fuerte lo enceguece y él escucha la voz de Dios que lo invita a ser parte de todo esto. Y le dice, hey, yo soy Jesús a quien tú persigues. Su vida fue transformada. Él tiene un encuentro personal con Cristo. Y quizás tú has escuchado esta historia, pero hay una parte que quizás no ponemos atención y que tiene que ver con el individuo que hoy día va a protagonizar nuestra historia. Y este individuo es Ananías. Y esto es lo que nos dice la historia. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Fíjense que aquí pasa algo bien particular y específico. Ananías, en primer lugar, es sensible y logra reconocer la voz de Dios. Él no como por ejemplo quizás tú escuchaste dentro de la historia hebrea, hay una historia en particular con un jovencito llamado Samuel que Dios viene y le habla a Samuel y Samuel no sabía quién le estaba hablando. Pero en este caso, Ananías, en el paralelo, la gran diferencia es que él logra reconocer la voz de Dios. Él sabe que en esta visión está experimentando algo espiritual. No es que quizás me comí algo y estoy teniendo sueño, estoy escuchando cosas. No. Él sabe que esto viene de parte de Dios. Y esto es lo que sucede. Continúa la historia. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado, continúa, en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ahora, algo que a mí me llama la atención es que Ananías no es ningún personaje extraordinario. De hecho, el nombre Ananías era un nombre sumamente común dentro de los judíos en este tiempo. Ahora, en este caso particular, Ananías está recibiendo una invitación específica y concreta y súper específica. Fíjense que Dios le está dando la dirección en la calle a la derecha, en la casa de Judas. Le está dando que hable o que se interactúe con un personaje específico y particular. Saulo de Tarso. Y le está diciendo incluso lo que tiene que hacer. No tiene que ir ahí y armar no tiene que llegar ahí y tratar de ver lo que puede hacer. No, tiene que hacer algo específico y concreto, que es orar. Orar por ese hombre. En términos generales, en este caso, no hay lugar para interpretaciones. No es que Ananías va a estar ahí pensando, ¿será que Dios me está diciendo que tiremos unas carnitas y cocinemos algo? ¿Será que Dios me está diciendo que pase a la botillería primero? Que a algunos les gusta pasar antes de llegar a la iglesia todo esto, pero eso es otro cuento. A la botillería, que eso que es antiguo la botillería. ¿Quién iba a la botillería? A ver. Ya, los santos, nadie levanta la mano. Yo iba a la botillería y me compraba dos. De blanco y de tinto. Pero en este caso no hay lugar para interpretaciones. Él no puede tratar de ver lo que Dios está
Dios es específico, concreto. Anda, haz esto. Y el versículo 13 continúa. Y aquí está la reacción de Ananías. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, continúa, tiene la autorización de los sacerdotes, de los líderes religiosos, para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. ¿Logra darse cuenta de lo que está pasando aquí? La reacción de Ananías a la invitación de Dios no es, ok, Señor, voy de inmediato. Ananías sabe quién es esta persona, sabe que Saulo tiene el poder y la capacidad de hacerle daño a él por lo que él cree. El peligro que todo esto implica. En términos generales, lo que aquí está pasando es que Ananías cuestiona la orden de Dios. Y yo no sé usted, pero algo que nosotros deberíamos pensar es ¿por qué? ¿Por qué está esta tendencia en nosotros a cuestionar? ¿Ok? Y en general esto es algo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una tendencia a muchas veces cuando Dios nos está hablando, ya sea en un medio como este o algo el Señor está poniendo en nuestros corazones, cuando es algo que quizás nos hace sentir incómodos, ¿por qué? Y aquí hay varias razones. Una tiene que ver porque no queremos quizás, simplemente porque no queremos, por miedo. En ocasiones, muchas veces, el miedo que nos provoca esta situación nos puede llevar a una circunstancia donde, hey, ok, la verdad es que no quiero porque tengo miedo. Y este es el caso particular. Ananías tiene miedo, ¿ok? Y hay ocasiones que quizás no entendemos bien, no estoy siendo tan sensible, no estoy bien sintonizado, entonces no logro entender. Pero es algo que hacemos y lo hacemos todos. Pero quiero que vea la interacción que hay, porque Ananías está reaccionando y está diciendo, Señor, yo no quiero ir. Pero miren la respuesta. El Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. En términos generales, Ananías le está diciendo, yo entiendo lo que tus dudas, entiendo tu temor, pero quiero que recuerdes esto, yo estoy en control, tú anda porque yo me voy a hacer cargo de él. Yo sé que él ha hecho muchas cosas malas, pero yo voy a encargarme de él. Y en el fondo algo que a mí me pasa es que yo veo que el Señor tiene la compasión, tiene la cortesía de darle una explicación. Este Dios del universo, en medio de la duda de este individuo, tiene la cortesía de decirle el por qué. En el fondo, Dios no lo juzga, Dios no lo hace a un lado, Dios no lo condena, no, sino que al contrario le explica. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos invita a ser parte de todo esto, Él siempre tiene un propósito. No es que Dios quiere tratar de ponerte en una circunstancia solamente para molestarte. En este caso, Ananías no quería ir y no quiere obedecer, no por el simple hecho de que él quiere ser rebelde, sino que él tiene miedo. Él cuestiona a Dios porque sabe el peligro que hay. Pero en este caso, quiero que entienda esto. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y nos olvidamos de que Dios tiene un propósito. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, porque no sé si a usted le ha pasado que cuando Dios nos invita a algo, en general son esas cosas que no queremos que Dios intervenga. Yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos pide algo que está fuera de mi zona de confort? ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide renunciar a una relación que yo me estoy embarcando? ¿Qué hacemos cuando Dios me pide que vaya y busque perdón en una relación? Que busque reconciliación. Si nos pide que nos involucremos y empecemos a servir en la iglesia.
que nos pide que empecemos a dar y que empecemos a ser generosos. Si nos pide que vayamos y le hablemos a un vecino, que invitemos a alguien a la iglesia. Algo que quizás no quiero hacer. Y sabe que en general cuando se trata de Dios y cuando se trata de la invitación de Dios a nuestras vidas, esto es algo que nos pasa a todos. Sabemos qué tenemos que hacer y el por qué tenemos que hacerlo. No es una cuestión que, ¿por qué Dios me estará pidiendo que vaya y pida perdón? ¿Por qué Dios me está diciendo que renuncie o que termine esta relación? ¿Se fija? No es que Dios quiere molestarnos, no es que Dios sea caprichoso, no es que Dios diga, a ver, ¿a quién le arruinamos la vida hoy día? No. Muchas veces nosotros sabemos por qué. Más aún, quiero que entienda lo siguiente, la invitación de Dios a obedecer es una invitación a crecer. Espero que esto pueda profundizar porque, como les decía, no es una cuestión simplemente el hecho de que yo quiera tratar de ser majadero en esto. Pero es que cuando Dios me está haciendo una invitación a mí, es porque Él tiene algo particular para mi vida. En el caso de Ananías, están sus miedos presentes totalmente, pero en este minuto, él está viendo que Dios le está diciendo lo que él tiene y en el fondo le está diciendo, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo del resto. Lo único que tú tienes que hacer, Ananías, es obedecer. Y el versículo 17 dice lo siguiente, así que Ananías fue. Cuando Ananías entendió que Dios tenía un plan, cuando Ananías se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo, ¿saben lo que pasó? Dejó de cuestionar y comenzó a actuar. Dejó de cuestionar y comenzó a actuar. Ojo que nadie está diciendo que uno no puede cuestionar porque esto es algo que nos pasa a cada uno de nosotros. No importa la posición que el individuo tenga. Porque a veces nosotros pensamos que, porque él está en esta posición, porque él es el líder, porque... No, si yo también tengo dudas, yo también en ocasiones tengo miedos. El punto está en que cuando yo estoy dispuesto a hacer a un lado esas dudas, dejo de cuestionar y ¿qué hago? Comienzo a actuar. Esa es una evidencia de mi fe. Así que Ananías, continúa el versículo 17, fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, fíjense en esta frase, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire, la obediencia de Ananías lo hace ser parte de uno de los eventos más increíbles que hay en la historia de la iglesia, la conversión de Saulo a Pablo. Y nosotros no entendemos esto, pero para que haya un Pablo, escuche bien esto, para que haya un Pablo tuvo que haber un Ananías. Tiene que haber un individuo que está dispuesto a dar el paso. Ananías se hace protagonista de la revolución que este hombre trajo dentro de este tiempo. Y si tú no conoces en quién se transformó Saulo, Saulo se transforma en Pablo, quien escribe cartas a distintas iglesias que quedaron plasmadas en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Fue un líder increíble de la iglesia, quien pudo llevar el mensaje del Evangelio a muchísimas partes del mundo en ese tiempo. Eso es lo que hace la obediencia de un individuo, pero también la experiencia que Saulo tiene, porque se da cuenta que en medio de toda esta visión y en medio de todo el conflicto que quizás interno le estaba teniendo, se da cuenta que Dios lo está considerando, que Dios lo tiene como parte de todo esto. Quiero que recuerde esto, y lo puse así: la obediencia no solo afecta a mí, sino que también a otros.
Ananías había experimentado y conocido a este Cristo resucitado. Y eso lo lleva a obedecer, lo lleva a actuar. Dejó de cuestionar y empezó a moverse. Y su obediencia no solamente afectó a él, sino que afectó a un individuo llamado Saulo. Lo mismo nosotros, mi obediencia va a tener un impacto en mis hijos, mi obediencia va a tener un impacto en mis finanzas, mi obediencia va a tener un impacto en mi matrimonio, en mi familia, en mi vecindario. Quiero que recuerde esto, la obediencia implica fe y la fe implica acción. Dime cuánto crees y voy a ver lo que haces. En otras palabras, si yo no creo, no obedezco, y si no obedezco, no hago nada. Y hay cristianos hoy día que me están mirando ahí, que están sentados hoy día aquí y que llevan años sin hacer nada. Y yo tengo fe. Y yo obedezco. Y son unos obesos espirituales. Sirven en todas partes, pero aquí no sirven para nada. Por el contrario, si tengo fe, ¿qué hago? Obedezco. Y si obedezco, actúo. Y si actúo, hay transformación. Cosas comienzan a pasar. ¿No me cree? Mire lo que pasó aquí. Versículo 18. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó sus fuerzas. Aquí hay una cuestión física, pero también hay una cuestión espiritual. Es maravilloso poder ver lo que Dios está haciendo. Saulo, en ese minuto que experimentó y tuvo este encuentro personal con Cristo, él quedó ciego. Y cuando se encuentra con Ananías y él ora, estas escamas caen. Y saben que aquí hay una imagen física, pero también espiritual. Sus ojos fueron abiertos. La obediencia siempre trae como resultado transformación. Mía y del otro. En mi hogar, en mi entorno, siempre hay algo que pasa. Claro, muchas veces nosotros vemos la posibilidad de poder experimentar lo que Dios puede hacer, pero no estamos dispuestos a hacer algo para poder experimentarlo. Quiero que piense en esto. ¿Cómo yo puedo ver la transformación en mi familia si yo no hago absolutamente nada? ¿Cómo yo puedo ver la transformación en mi trabajo si yo no hago absolutamente nada? ¿Cómo yo puedo ver una transformación en mi matrimonio si yo no hago absolutamente nada? Muchas veces nosotros terminamos sin nada. ¿Sabe por qué? Porque no hacemos nada. Y ahora sí, cuanto más cuestiono, menos crecemos. Déjeme repetírselo por si le pasó por aquí. Hay unos bebés en este lugar, y no los literales, ¿ok? Hay unos bebés espirituales. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es cuestionar. ¿Pero cómo yo voy a estar sirviendo en esa iglesia? ¿Qué voy a hacer yo, Señor? Es que yo soy tan viejo, soy tan vieja. Es que, Señor, yo no tengo. Es que, Señor, él o ella me hirió y me ofendió. Mientras más cuestionamos, menos crecemos. Ahora, esta es la parte que es compleja, ¿ok? Porque a la hora de obedecer a Dios, la mayoría de nosotros se encuentra en una situación bien particular, ¿ok? Es como, queremos asegurarnos, ¿cierto? Es lo que a mí me pasa. Yo quiero asegurarme de que es Dios. Entonces, la pregunta obvia es esta. ¿Cómo reconocer
la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo reconocer que Dios me está invitando a hacer algo? ¿Cómo yo puedo reconocer que Dios me está llevando a una dirección? Y esta pregunta es importante porque no queremos cometer errores. Hay gente que ha creado religiones en base a que escuchó a Dios. Hay algunos que han visto ángeles, ¿ok? Si no me creen. Entonces, ¿cómo yo me aseguro? ¿Cómo yo me aseguro que esto sea correcto, ¿ok? Entonces, quiero darle 5 cosas prácticas para que usted aprenda a discernir y conocer la voz. Y esto no es que, qué sé yo, haga rituales locos, no tiene nada que ver con ningún ritual. Esto cualquier individuo, nuevo o viejo, lo puede hacer, ¿ok? ¿Está listo? Gracias. Somos 2, ¿ok? ¿Está listo? Ok. Lo primero que tiene que analizar son las circunstancias. Y esto es sumamente importante. Las circunstancias tienen que ver con que quizás yo hoy día estoy empezando una relación y hay algo que está pasando en mí. Entonces tengo que ver cómo está yendo todo esto. Por ejemplo, las circunstancias me dicen que hay un problema en mi matrimonio. ¿Ok? Hay algo que me está mostrando. Las circunstancias me están diciendo, yo tengo un problema con mis finanzas. Las circunstancias me están diciendo, yo no tengo amigos. ¿Okay? Las circunstancias son sumamente importantes. ¿Okay? Entonces, cuando yo observo mis circunstancias, tengo que pasar a la segunda parte. ¿Qué dice su palabra en medio de estas circunstancias? Señor, mira, yo estoy saliendo con Brad Pitt, no yo, pero... Y esa puerta que me abriste, Señor. Pero el único problema, Señor, buen hombre, lindo, 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 esos músculos que tiene. Pero, Señor, no te vas a enojar, no es cristiano. ¿Qué hago? Ábrala bien, mire, ábrala. De cierto, mañana morirás. No. Vean lo que dice la Escritura, si te va a hablar. ¿Ok? Entonces ya, si todavía estás ahí mirándola, ay, Dios mío, no te unas a yugo desigual. Dios santo. Quizás fue lo que me comí, que me está hablando. Entonces ahí tiene que pasar al segundo nivel. Tercero, busque individuos. Mire, aunque usted no lo crea, ¿ok? Esto puede ser un medio para que Dios te hable. Aquí, el Señor hoy día te está hablando. O quizás busca a personas que son líderes y no cualquier líder. Una persona espiritual que tú puedas ir y no un chamán, ¿ok? Hay algunos que andan buscando chamán y tíreme la suerte. Parece que me echaron un mal. ¡Ay, Dios mío! No son líderes espirituales, por favor. Yo sé que estoy bromeando en esto, pero por favor no sea tonto. Que esa es la serie que viene unos 3 años más, la parte 2, ¿ok? No sea tonto. No sea tonta, ¿ya? Busque a personas espirituales, vaya a un pastor, a un individuo, o quizás líderes en la congregación que tú puedas venir y plantearle una situación, ¿ok? Que te puedan dar luz en esta circunstancia, ¿ok? En tercer lugar, deja también que su Espíritu te hable. Su Espíritu Santo va a poner algo en tu corazón. Él te va a hablar y te va a mostrar esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. De hecho, esa sensación que tienes en base a esa circunstancia particular que Dios te ha venido hablando es porque el Espíritu Santo está poniendo algo en ti. No lo calles. Entonces yo puedo evaluar lo que los individuos me están diciendo, yo puedo evaluar lo que su palabra me está diciendo, yo puedo evaluar la experiencia que estoy teniendo, las circunstancias que se están dando. Y finalmente, y esta es sumamente importante, tengo que analizar las experiencias pasadas. ¿Y a qué es lo que me refiero con esto? ¿Ok? Yo tengo que mirar el pasado para que alumbre mi presente. ¿Ok? No puedo seguir cometiendo los errores que mi familia ya cometió, donde no quieren perdonar. Hubieron divisiones en mi hogar por causa de la falta de perdón y Dios me está invitando a que yo perdone. Yo me doy cuenta que es importante el hecho de poder perdonar. Quizás yo me doy cuenta de cómo yo he venido usando mis finanzas durante todo este tiempo y me estoy dando cuenta que el Espíritu Santo me está diciendo que yo tengo que mejorar en mi administración, entonces tengo que hacer algo.
Vi que mis padres nunca tuvieron amigos, nunca socializaron y las consecuencias que hubo en base a eso. Entonces yo hoy día debería, quizás esa relación que yo tuve en el pasado, en la cual me involucré, ¿qué me enseña lo que tuve en esa relación en mi pasado? Y cuando estoy listo, ya puedo escuchar y ya puedo entender, entonces puedo obedecer. Y si mi expresión de amor a Dios es mi obediencia, yo le pregunto, ¿cuánto estamos obedeciendo? ¿Qué va a determinar que yo obedezca mi propia voluntad o la voluntad de Dios? Porque recuerda esto, cuanto más obedezco, más crezco. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora yo quiero pedirte que tú nos ayudes a reflexionar en esta invitación que tú nos estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a que hagamos las excusas a un lado y demos un paso de fe. Te necesitamos, Señor. Este mensaje no es para el nuevo, para el viejo, es para cada uno de nosotros que quiere tener una relación personal contigo. Ayúdanos, Jesús. Mientras todos los ojos están cerrados, quizás hoy día hay alguien aquí que tiene que dar un paso de obediencia, de entregar su vida a Cristo. El simplemente hecho de reconocer que necesitamos un Salvador. Si hay alguien en este lugar hoy día que quiere decir, hey Marco, yo quiero entregar mi vida a Cristo, ¿puedes levantar tu mano mientras todos los ojos están cerrados? ¿Hay alguien hoy día en este lugar que quiere decir, hey Marco, yo quiero entregar mi vida? Hay alguien que quizás hoy día me está viendo y está diciendo, hey Marco, yo estoy aquí. Entonces quiero que ahí donde estás, dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, soy pecador, quiero obedecerte. Yo entiendo que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Hazme una nueva criatura, Jesús. Te doy todo lo que soy y todo lo que tengo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a aquel que hoy día ha dado este paso.